Buenas, Dios les bendiga a mis hermanos, bienvenidos a este episodio especial de Habemos Biblia, especial para mí pues. El título ya lo dice, Selah, silencio. Este puede ser uno de los episodios más honestos, creería yo, más necesarios de este podcast. Reitero, al menos para mí. No es una excusa. Tampoco es una excusa pues por el silencio de todo este tiempo que llevamos como 2 meses o más sin subir un episodio. Hay un porqué. Hay un porqué especial. Sino más bien como un testimonio del proceso. Aunque no quiero que sea un testimonio pues todo el episodio. Que no sé cuánto dure. Pero bueno, no es ausencia ministerial como tal. No hice un stop, por decirlo así, en mi vida cristiana. Tampoco me aparté de la fe, sino que hice como una pausa consciente, por decirlo así, de lo que venía pensando, de lo que venía enseñando, de lo que, no sé, de pronto desaprendiendo un montón de cosas. Y entre todo esto llevo un tiempo leyendo y meditando en los salmos. Los que me siguen por ahí en Facebook han visto que seguido comparto como cada reflexión que hago de cada salmo. Entonces en los salmos noto muy seguido la palabra Selah, la palabra que significa silencio, que significa como pausa o como no sé, algo parecido. Pues por ahí no recuerdo si en qué significa, pero va por ahí. Entonces, y en los salmos no quiere decir que se acabó, por decirlo así, el salmo o la canción. De hecho, a veces Selah aparece en la mitad, a veces aparecen varios Selah entre un salmo, que quiere decir como detente, como respira, como piensa, como deja que lo que acabaste de leer te atraviese, como no sé, a veces vamos muy rápido, a veces vamos muy diáfano y se nota en todo. Entonces, antes que nada, muy agradecido con los que han seguido este contenido, muchísimo. Los que siempre dan un comentario, los que siempre comparten con sus allegados este contenido. No hay pretensión alguna de sacarle provecho a este podcast. Pues no hay como, al menos ahorita. Es única y sencillamente el deseo de compartir la fe en nuestro Señor Jesús. Siempre ha sido así, desde el día 1, desde que se hizo con los amigos, cuando lo hacíamos. Y nada, muy agradecido con todos los que han apoyado esto desde el principio. Los últimos meses no han sido fáciles, ¿sí? Quizá como familia, quizá no hemos tomado las mejores decisiones, cosas de una familia normal pues, en las cuales obviamente no voy a entrar en detalles, no voy a tocar acá. Sin embargo, yo en lo personal he atravesado como un tipo de desierto. Voy a hablar por mí. Pero no dejo de pensar que a veces es necesario pasar por ahí. Es necesario, súper necesario pasar por los desiertos. Yo no me había replanteado la fe de la manera en la que hoy me la estoy replanteando, la manera en la que hoy lo estoy haciendo, si no hubiera pasado por eso. Vivir esto, oír este silencio, oír este desierto, por decirlo así, de alguna manera es ver más cómo nuestro Señor no nos suelta de su mano, cómo de Dios no falla ni un día ni un minuto a pesar de nosotros. Y es experimentar en carne propia el ser pastoreados por el buen pastor, por nuestro Dios, por nuestro Señor. Y volviendo al Selah, volviendo al silencio, que es curioso que aparece en los salmos siempre después de decir una verdad así muy pesada, una verdad así muy cargada, después de preguntas muy incómodas o después de afirmaciones que no se pueden decir así a la ligera, siempre aparece un Selah. Vi la necesidad de pausar por un momento el contenido. Bueno, aunque hago un paréntesis, también tuvo que ver que necesito mejores equipos. Los videos largos, como lo veníamos haciendo, videos a veces de 30, 35, 40, a veces hasta más de 1 hora, pesan mucho y
mi PC dijo, pues ya no aguanto más, dijo mi PC. Entonces ya, ya se marea, ya no está procesando igual. Necesito un nuevo PC, necesito mejorar los equipos. Entonces por eso tienen este episodio y quizá muchos más, algunos más, no sé cuántos, en audio, mientras consigo un mejor PC, mientras se dan los equipos. Pero no quería parar tampoco, lo estuve meditando y dije, quiero así sea hacerlo en audio. Pues he visto muchos podcasts y escucho, de hecho yo soy uno de los que escucha mucho los podcasts en mero audio, porque pues cuando lo escucho estoy trabajando, no puedo estar ahí viendo la pantalla. Igual y soy edificado, entonces espero que no los distraiga ahí la mera portada. Pero la razón principal por la que llegué aquí como al silencio, como a la pausa, es también obviamente que llegó un momento en el cual pensé, yo creo que no estoy ni siquiera yo estoy convencido de lo que estoy enseñando, y eso me alarmó muchísimo. Al principio lo sentí como una crisis de fe. Me hacía muchísimas preguntas, y aquí entre todo lo que ha pasado, entre todo lo que he estado pasando, sentía esta culpa por en algún momento quizá por algún momento quizá haber confundido personas con cosas que enseñé, de las que yo aún no estaba convencido, no estaba seguro que creía. Y luego de eso, pues para darme un poquito de consuelo, lo pensé mejor. Y creo pues que es la fe madurando, indagando cosas y preguntando y no sé, pidiendo consejería, hablando con mi esposa. Creo que es como la fe que va madurando, mi psicóloga personal. Y en el camino, y es así siempre, en el camino vamos a cometer muchos errores todo el tiempo vamos a cometer errores. Muy posiblemente esos errores que cometamos afecten a otras personas, más aún cuando nuestra fe es una fe que se vive en comunidad, y es obvio que hay personas en medio. Entonces vamos a estar afectando para bien o para mal personas todo el tiempo. Y una de las cosas es que notar que la palabra de Dios no deja a un lado estos silencios, estas pausas, es muy sanador, es supremamente sanador y esperanzador, porque sé que no soy el único que pasa por esto. Sé que no estoy solo en estos silencios y en estos desiertos. Sé que muchos de ustedes pasan por situaciones parecidas todo el tiempo, y que esto también tiene un espacio en la fe. Gracias a Dios, Dios es fiel. Y esos silencios o desiertos también tienen un espacio en la palabra, en la fe. No están por fuera de la fe, ¿sí? A veces es muy necesario entender que incluso Dios quiere que pausemos, Dios quiere que paremos, Dios quiere que respiremos, que observemos y que nos preguntemos muchas cosas. Y qué alentador es tener con quien decir, tomemos este Selah juntos, este silencio juntos. Bendito Dios, gracias a Dios por ustedes, gracias por cada hermano que tenemos, al cual le podemos abrir el corazón y decir, bueno, estoy pasando por esto. Bendito Dios por las personas que tenemos, a las cuales podemos acudir para pedir oración, para pedir un consejo. Amén. El Salmo 62 comienza diciendo en el versículo 1, muy lindo, dice: solo en Dios haya descanso mi alma. No sé si está tomando nota, que dicha que lo hagan, pero bueno. Bendito Dios. No dice solo en Dios haya respuestas mi alma, dice descanso. La mayoría del tiempo hay tanto ruido interno, de tanto sobrepensar. Nos sorprende a veces un cansancio espiritual, nos alcanza un cansancio espiritual, mental, emocional, y nos olvidamos en quién tenemos descanso. De hecho, tenemos una idea errónea de la palabra descanso. Cuando decimos o nos referimos a la palabra descanso, a veces nos viene a la mente un fin de semana en el que
no sé, estemos en la cama viendo series todo el fin de semana o mirando el celular, eso es un descanso, pero no. Si traemos la palabra a la Biblia, en la Biblia esa palabra casi nunca está conectada con no hacer nada, sino con confiar, con soltar el control y con esperar en Dios. El Salmo 37:7, vamos a ver bastante de los salmos, de hecho, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y aquí el descanso no es ocio, ¿sí? Es silencio confiado, no es apagar el cuerpo, por decirlo así, es como palabra, no sé, desactivar como la ansiedad. El alma descansa cuando dejamos de empujar la vida con nuestras propias fuerzas. Ahí me puse medio poético. El descanso bíblicamente aparece cuando ya no necesitamos tener todas las respuestas, cuando tenemos que hacer silencio, cuando tenemos que soltar, rendirnos. Ahí como que va el descanso. Y Jesús lo redefine muy lindo en Mateo 11, cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no dice: vayan a dormir, o Jesús no dice: no, pues no hagan nada. No, Jesús dice: vengan a mí. Y ahí es como que cuando el descanso no es como una forma o como una técnica, sino que es una relación. Es decir, correr a quien debemos correr, es correr a Él, es ir a Él. Y aquí es donde me pongo un poquito reflexivo con el episodio. No sé si ya vaya a terminar, pero qué cosas venimos cargando sin haberlas detenido delante de Dios, sin haberles dado una pausa y observado, pero delante de Dios. No desde nuestro estrés, no desde nuestra rabia, no desde, no sé, a veces lo hacemos desde tantas partes o de tantas maneras, pero los de Dios, ¿sí? Y otra pregunta es: ¿qué verdades sabemos pero no hemos dejado que nos atraviesen? No les hemos dado la importancia, no les hemos analizado, no les hemos observado. A veces corremos, soy uno de los que a veces leo la Biblia o leo un libro como tan a la carrera, como por cumplir, y no dejamos que las verdades nos atraviesen, no sé. O qué ruido necesitamos apagar para volver a escuchar. Estamos llenos de tanto. Y a veces dejamos que los silencios que vienen o que los desiertos que vienen pasen en vano, y no dejemos que sigan pasando en vano. Porque hacer silencio o hacérsela, a veces intencionalmente, también es creer. También es creer que Dios trabaja incluso cuando paramos, cuando no nos detenemos, cuando pausamos, ¿sí? De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó el Sabbat no para molestar una vez por semana al pueblo. Él quería que ellos se detuvieran un día a la semana, al menos, y escucharan su voz. O en la mayoría de los casos, el desierto era el lugar donde Dios se revelaba, o sea, o al pueblo, o a un profeta, o a una persona común y corriente de las que está llena la palabra. Y Jesús mismo, por ejemplo, buscaba intencionalmente los momentos de silencio. Él se apartaba, hacía una pausa, por decirlo así, por momentos de su ministerio, para oír, para descansar en el Padre, para buscar hacer su voluntad, para ser a Jesús. Era el Dios mismo, y buscaba sus espacios intencionalmente. Y si ese es nuestro caso, si ese es tu caso hoy, pues, no te sientas mal. Si tienes muchas preguntas y no hay respuestas, tranquilo, tranquila, descansa. Es muy probable que sea Dios mismo llevándote a ese silencio,
a descansar del ruido, a confiar en Él. Y no quise continuar con mi historia o con mi supuesto testimonio que al principio dije que iba a contar, porque qué pereza, no los quiero aburrir. Y de pronto no quiero abrirme mucho en detalles, pero sí quedó claro que estoy pasando por eso, ¿cierto? Sí, les aclaré y les dije, bueno, estoy pasando por un tiempo de silencio, estoy pasando por un desierto, por decirlo así. Y conociendo eso, pues ya tienes un hermano por el cual orar, por favor. Y para ir aterrizando, la Biblia no dice que Dios solo habla cuando entendemos todo, ¿cierto? Dice que Él es el pastor. Y el pastor guía incluso cuando no escuchamos, cuando no vemos el camino. Él está, Él es el pastor. Y si hoy estás cansado, confundido, en silencio, si sientes silencio, o si de pronto como yo intencionalmente lo buscaste o paraste, no estás fuera del cuidado de Dios, aún estás en manos del pastor, aún estás bajo el cuidado del pastor, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Quise hacer esta pausa en medio de lo que hemos venido viendo en Habemos Biblia. Incluso no sé si notaron la diferencia del mood. Es muy diferente la música, todo, porque siento que es necesario. No sé si así sigamos. Quizá van a haber episodios más alegres, como veníamos, más rap, o episodios más reflexivos como este, en los que sea necesario parar. Si después de esto es necesario que paremos, a veces nos llenamos de información y de cosas, pues pare un ratico, pare de escuchar tanta cosa, tanta información, y simplemente busque escuchar a Dios, o busque su silencio, o busque descansar en Él. Y de pronto es algo que nunca he hecho en ningún episodio, quizá por la cámara, porque de todas maneras todavía siente uno como que la cámara lo intimida, pero el episodio se presta para que oremos. Y quiero orar, así sea una oración corta, quiero orar así sea en silencio. Quiero que aprovechemos un silencio aquí para que lo hagamos intencional, a propósito pues del capítulo y el título del capítulo, el silencio. Quiero que oremos. Señor, gracias. Enséñanos, Señor, a detenernos delante de ti, así sin culpa, sin ruido, sin prisa. Enséñanos a entender tu silencio y a descansar en ti. Enséñanos que solo en tu presencia, Señor, hallamos reposo para nuestra alma. Enséñanos a entender ese silencio, en el cual a veces es necesario detenernos, quizá a veces para oír tu voz o para no oírla, simplemente para descansar, para tomar fuerza, Señor, para continuar. Porque lo más importante, Señor, en este camino es perseverar, Señor. Y en momentos de tanto ruido, tanta información, tantos extremos, es necesario a veces parar y contemplar, Señor. A veces una palabra, a veces una frase de tu palabra. A veces simplemente buscar, sentir tu presencia, Señor. Nos llenamos de tantas cosas y nos olvidamos que aquí lo importante eres tú, por encima de doctrinas, por encima de denominaciones,
por encima de tantas cosas, Señor, que a veces nos nublan la vista. Tú eres el más importante, Dios. Y en este momento oro por mis hermanos, Señor, que están atravesando algo parecido, Dios. Oro para que seas tú dando claridad, Señor. Oro para que seas tú aprovechando y utilizando este silencio para el bienestar de mis hermanos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por utilizar este medio para edificar a 2 o 3. Te bendigo, Dios. Te exalto y te glorifico, Dios eterno. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, a pesar de mí, sigues diciéndonos que nos amas, aún en el silencio. Sigues recordándonos tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Enséñanos a disfrutar tu silencio y hallar descanso en ti.